Celeste Perosino es arqueóloga, máster en ética biomédica, gerenta de promoción de género del Banco Central, pero es para todos nosotros y nosotras, los bancarios, el ejemplo de que nuestra lucha nos lleva a la victoria. Celeste Perosino. Está, ¿no? Ah, sí, está pinta. Bueno, muchas gracias a Sergio, a Alejandra, a todos los compañeros del Banco Nación, a Natalia, a Pablo y también a las compañeras del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, a Cintia y Agustina, con quienes venimos trabajando y construyendo hace más de un año. Gracias por el espacio, siempre tomar la palabra es un privilegio y un compromiso importante. En el Banco Central comenzamos a cumplir con la ley de inclusión laboral travesti trans a partir de diciembre de 2021. Llegamos a diciembre de 2021 con mucho trabajo, con una resolución interna del Banco Central que fue muy peleada, muy trabajada, que hubo que hacer mucha estrategia, ¿no? para que la institución se comprometa formalmente a través de una resolución de directorio a que esa ley que tenemos, que como sabemos las leyes las podemos tener y pueden cumplirse, no cumplirse, se comprometiera formalmente a poder a realizar estos ingresos. En un segundo movimiento lo que hubo que pelear fuerte dentro de la institución es cómo hacer esos ingresos, ¿no? Porque si hay algo en común que tienen las políticas de género, que todas son bien subestimadas, ¿no? Parece que, se tramitan fácilmente, no es necesario un conocimiento específico, y ahí es donde se tuvo que dar una lucha bien interesante de cómo vamos a implementar esta política al interior del Banco Central de una manera que garantice la permanencia de los compañeros, de las compañeras, de los compañeros que ingresasen en el marco del cupo. Y ahí lo primero que hay que romper es con una lógica de que estas políticas tienen que estar en manos exclusivamente de recursos humanos, ¿no? Estas áreas que muchas veces son áreas como muy victimizantes, áreas que faltan tensionar con determinados conocimientos, con determinadas trayectorias, y ahí es donde tuvimos que dar esta pelea para poder ser parte, ¿no? de esta política de género y poder formar parte de estos ingresos. Finalmente el acta que el directorio sancionó en diciembre de 2021, nos da una participación donde nosotras estamos a cargo de todo lo que es la sensibilización, la selección de las áreas. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, seleccionar amorosamente esos lugares donde se van a incorporar las personas a trabajar, porque hay áreas que no están preparadas todavía, que hay mucha resistencia al enfoque de género. Es decir, esto que traía Sergio, ¿no? Es decir, que estas políticas son un costo político en el sentido de, no va a ingresar algún familiar o se queda por afuera alguna persona, ¿no? que también necesita trabajo. Y lo primero un poco que diagnosticamos dentro de la institución es ver cuáles eran las áreas con menos resistencia al enfoque de género y que podrían colaborar en que esto fuera una inserción con derechos. Nosotros lo que hicimos fue generar un programa de acompañamiento que venimos llevando adelante de manera muy exitosa, logrando la permanencia de las compañeras y de los compañeros en sus puestos de trabajo. Al momento del Banco Central ingresaron el 0,5%, así como decimos el avance, que ingresaron 11 compañeros hasta principios de este año. Realmente en lo que fue avanzado 2023 no ingresó nadie más, es decir, estamos en agosto y todavía tenemos que cumplir el 0,5% que el directorio se comprometió a hacer los ingresos durante este año. Nos quedan pocos meses y estamos esperando que se consustancien, ¿no?
Nos falta todavía la mitad. Es un montón, 11, son como veníamos tramando, son trayectorias de vida que cambian, pero queremos ir por la totalidad del cumplimiento de este compromiso que asumió el directorio y además tensionar también esto es un piso, ¿no? El 1% es un piso, 1% es por donde tenemos que empezar, porque claramente nuestra composición es fuertemente masculinizada, bueno, después tenemos un 47% de mujeres y bueno, este 0,5% de personas trans, entonces es un piso. Es decir, no nos podemos tampoco quedar tranquilos, no decir, bueno, ya está, y ahí con esto terminamos. Hay un segundo punto que me interesa traer, es que las políticas de inclusión laboral son políticas de inclusión financiera, ¿no? Es decir, así como el cupo laboral travesti trans, el programa Registradas del Ministerio de las Mujeres, que viene a formalizar a las compañías trabajadoras de casas particulares, son políticas de inclusión financiera. Son estas compañeras, estos compañeros van a empezar a operar por primera vez dentro del circuito formal de las finanzas. Y digo del circuito formal de las finanzas porque sabemos que si algo tienen las finanzas es su poder de capilaridad y de difusión, y sabemos que llegan transversalmente a todos los sectores sociales, ¿no? Es decir, con productos más sofisticados en aquellos sectores de buen acceso económico, pero también llegan con productos a los sectores más precarizados y más vulnerables. Creo que esto lo dejó bien claro una diputada de la UTEP que decía, bueno, se compra polenta con Mercado Pago. Bueno, ahí están las finanzas, ¿no? Es decir, gestionando productos para todos los segmentos de la sociedad. Entonces, nosotros, atado a estas políticas de inclusión laboral, travesti trans, y estamos trabajando en 2 cursos de educación financiera, uno con las compañías del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que ya está en curso, que ya comenzó el primer curso, que es específicamente para trabajadoras, trabajadores y trabajadores del Estado que ingresaron en el marco del grupo laboral travesti trans, porque necesitamos que tengan la información suficiente para operar en el sistema financiero en un marco de derechos con información, porque sabemos que así como el sistema financiero es muchas veces la respuesta a las violencias, es decir, también puede atar, también puede concatenar otras nuevas violencias, como puede ser el sobreendeudamiento. Entonces, para evitar, para poder prevenir situaciones victimizantes, empezar a operar con el sistema financiero, gestionamos estos 2 cursos, como decíamos, uno con el Ministerio de las Mujeres en plataforma INAP que ya empezó y otro que va a empezar en septiembre en la Cámara de Diputados para las personas que ingresaron en el marco del cupo en la Cámara, y creemos que estas acciones son muy importantes en 2 sentidos. Por un lado, porque tensionan sentidos adentro del Banco Central, ¿no? Es decir, permite generar planes de educación financiera con perspectiva de género, con perspectiva de diversidad, con una perspectiva que claramente no son los planes habituales de educación financiera, que son muchas veces como muy con esta cuestión que marca la operatoria, ¿no? De cómo podemos operar, de cómo podemos manejar un cajero, cómo leer una tasa de interés, etcétera, etcétera, pero no nos cuenta cuál es el dispositivo social de las finanzas, ¿no? Es decir, qué hay atrás de este sistema financiero y cómo puede victimizar, vulnerar en el marco de las violencias económicas y financieras que ya nuestra ley de protección integral las reconoció. Entonces, poder hoy tener planes de educación financiera que hablan del dispositivo social de las finanzas, que dan cuentas de que, bueno, digo, el Banco Central tiene un rol muy importante de seguir regulando para evitar estas situaciones, y que sabemos que, bueno, estamos terminando este mandato y que todavía, y ya nos hará, entendemos, no se desmontó todo lo que nos dejó Sturzenegger, ¿no? Entonces, nada, ahí dice Alejandra, nada, ¿no? Estamos como
como lo dejó Sturzenegger, en materia de desregulación, y eso sabemos que al pueblo, que a todas, a todos, a todes, nos deja en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, lograr, así como por más chico que parezca, que esta información se tense, se ponga en estos planes, para nosotras es muy importante. Y como les decía, nosotros tenemos una ley de protección integral que ya reconoció la violencia económica, que ya reconoció la violencia patrimonial, que ya reconoció de alguna forma la violencia financiera, y ahí creo que es importante, y eso quiero hacer acá una postilla, digo, eso es una victoria de los feminismos, ¿no? Politizar y lograr que se reconozca la violencia económica como una forma de violencia es una forma de politización de las violencias que lo lograron los feminismos de 2015 en adelante. Pudimos romper con esa barrera de quedarnos en el golpe físico, en la violencia psicológica, para empezar a decir, bueno, hay una estructura que nos sostiene en estas situaciones de violencia, y esa estructura es la estructura económica y la estructura financiera, y por eso digo, la ley marca claramente que hay que dar respuestas en base a la autonomía económica de las mujeres. Sabemos que el primer condicionante para salir de las situaciones de violencia es el aspecto económico y financiero. Entonces yo ahí me pregunto, y me parece que estamos empezando a tramar desde los feminismos alguna respuesta, del rol que puede tener el Banco Central en aportar con información en la prevención de las violencias basadas en el género. Hace poco, o hace un par de meses atrás, se cortaron muchos planes sociales leyendo la información que el Estado tiene, ¿no? Es decir, si alguna compañera de un barrio pagó Netflix, si alguna compañera de un barrio le pagó un jueguito a los hijos, si alguna mandó una remesa fuera del país porque compraron dólares o compraron alguno de estos tipos de juegos o de plataformas que se pagan en dólares, y se cortaron, ¿no?, planes. Digo, si esa información, más que para penalizar, se utilizara para prevenir las violencias, porque claramente el Estado tiene esa información, bueno, estaríamos en una mejor situación con respecto a esta avanzada tan grande que tenemos de violencia. Y ahí pienso claramente que un ejemplo concreto del aporte que podrían hacer la FIP, el Banco Central, el Ministerio de Economía, es el caso de Tehuel, ¿no? Tehuel de la Torre, antes de desaparecer, en 2021, en marzo, se la pasó los días anteriores chequeando el saldo que tenía en su cuenta bancaria, antes de aceptar esa oferta laboral que le habían realizado, por la cual sale de su casa, que además, bueno, claramente se ata. La persona que le hace la oferta laboral, una persona que también le prestaba dinero ocasionalmente. Entonces digo, estas conductas, ¿no?, que claramente el Banco Central y otras entidades pueden captar burocráticamente de estas consultas recurrentes de saldo, toda esta información que muchas veces el Estado usa para penalizar, como se hizo para sacar los planes, bueno, si se usara para estas otras, para prevenir las violencias, ¿no? La información está, nos falta a veces complejizar cómo direccionar bien cómo utilizamos la información que tiene el Estado. En ese sentido, y para no abundar mucho más, nosotras hicimos un monitoreo de la comunicación A7100, que es una comunicación que dictó el Banco Central en 2020, que es de gobierno societario, que bueno, da algunos lineamientos y recomendaciones acerca de cómo la banca pública y privada tiene que gestionar en materia de equilibrio y diversidad. Claramente el diagnóstico es el mismo que trajeron, bueno, más temprano. El único banco que hoy está efectivizando el cupo es el Banco Nación, el Banco Central, y después hay dos bancos que están en procesos de, ¿no? Pero evidentemente es muy resistida la política, así como podemos monitorear que en otros aspectos sí se avanzaron, como por ejemplo en la implementación del decreto que incorpora el registro de la X, en eso sí avanzaron bastante, tanto la banca pública como privada. En el cupo venimos como muy lento, ¿no? Y bueno, ahí es un dato que nos parece más que importante.
Hay mucho por hacer. Nosotras tenemos pendiente desde el principio de gestión de la gerencia una nueva resolución del Banco Central. Estamos esperando que se expidan acerca del artículo 12 de la Ley de Identidad de Género. Sabemos que el Banco Central trabaja, bueno, os ha pedido ya en el 2015 acerca de, bueno, cómo tiene que implementar la Ley de Identidad de Género, el sistema financiero en aquellos casos que hicieron el cambio registral, que hicieron el cambio de DNI, pero nada dicho todavía acerca de, bueno, cómo hacemos con aquellas compañeras, compañeros que, bueno, no han hecho el cambio registral y no lo van a hacer. Muchas veces no se hace por seguridad incluso, ¿no? Ese cambio registral. Tenemos un proyecto armado en ese sentido. Realmente se trabajó mucho el año pasado. Se hicieron rondas de consultas. Que es llamativo, ¿no? Porque es un ente regulador que en un momento que consulta, ¿no? Con todas las cámaras, a ver cómo avanzar, cómo no avanzar, pero bueno, se llegó a un consenso de cómo avanzar. Se llegó a un proyecto de cómo efectivizar, cómo garantizar que cualquier persona que quiera tener su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito con su nombre autopercibida lo pueda tener. Bueno, estamos todavía esperando ahí a que se trate finalmente en el directorio, que vemos que es un paso importante y que, es una obligación. Tenemos una ley de identidad de género, ya tiene más de 10 años, y así como el Banco Central, en términos generales, el Estado no ha adecuado sus sistemas registrales y no ha adecuado todos sus trámites a la cumplimentación del mismo. Nosotros estamos aportando con este proyecto a que desde el Banco Central al menos se termine de hacer un cumplimiento total en el sistema financiero. Entonces, creemos que hay muchísimo todavía por hacer. Ahí también les invito a consultar un informe que realizamos sobre inclusión financiera travesti trans con Trabazona, con una compañera muy querida por nuestra área, que es Lara Bertolini, que un poco también refleja, pone luz acerca de, cómo se está victimizaciones en las cuales el sistema financiero estaba involucrada cuando, empiezan a operar en él, compañeras, compañeros, travesti trans. Lo dejo acá, muchas gracias. Gracias.